Seguramente Ayrton Senna es el último gran héroe del deporte motor. Si bien no ganó los mismos títulos que pilotos como Juan Manuel Fangio o Michael Schumacher o Max Verstappen, sus maniobras en la pista y la gran competitividad y cercanía que tenía con los aficionados lo hicieron una leyenda que terminó en una historia trágica. Senna nació una tarde de primavera en Brasil, justamente en Sao Paulo, el 21 de marzo de 1960. El amor al deporte motor lo heredó de su padre, quien estaba a cargo de llevar carreras de karting y practicarlas. Era estar con papá día y noche, respirando el ambiente del automovilismo, lo que al final hizo envolverse en este mundo de las carreras de la Fórmula 1. Sin alguna duda, Senna fue avanzando poco a poco, desde niño en el kartismo. Ya maduro, comenzó a dar sus primeros pasos en niveles más altos en el continente europeo, donde, por cierto, estando allí entró directamente al plano internacional, corriendo la Fórmula 4 de 1600 y la Fórmula 3, ganando todos los títulos posibles en estas categorías y llamando la atención rápidamente de los amantes al deporte motor. Senna ya no era un prospecto, era toda una realidad, y el mundo necesitaba eso, a un piloto como él. Fue tan rápido su fama que en 1984, apenas 3 años después de haber comenzado su carrera como profesional, cuando debutó en la élite del automovilismo, la Fórmula 1. Toleman fue la escudería de segunda línea donde Senna comenzó, con coches diseñados por Rory Vine, ingeniero que después destacó en Ferrari en la época de Michael Schumacher. Senna pudo demostrar sus mayores virtudes: un estilo veloz, pasional y arriesgado al conducir. Esto lo llevó a un alto nivel rápidamente. Fue el 3 de junio de 1984 cuando Ayrton por fin tuvo su primera y gran aparición en el mundo del automovilismo, y esto se dio en el circuito de Mónaco, en donde finalizó, a pesar de su novatez, en segundo lugar general. Pero lo que más llamó la atención de todos es que logró superar a quien tenía un doble campeonato del mundo, Niki Lauda. Sin duda alguna, una maniobra que realizó aquella lluviosa tarde en Mónaco será recordada siempre. Una carrera que fue suspendida por las precipitaciones, pero que este hombre brasileño mereció ganar. Fue un año más tarde cuando la cima del mundo llegó para Senna. El brasileño logró el primer lugar de la carrera un 21 de abril de 1985 en Portugal, justamente en el Autódromo de Estoril, siendo entonces líder de la clasificación y ganando el Gran Premio por más de 1 minuto de diferencia ante Michele Alboreto de Ferrari, entonces favorito en el circuito. Entre 1988 y 89 estuvo en McLaren junto con el francés Alain Prost, pero la rivalidad entre ambos seguía. El mundo entero visualizaba estos duelos que ya se habían revolucionado y causado furor entre los apasionados al deporte motor. En 1989, a Senna le retiraron la licencia, todo esto por un toque con Prost en Suzuka. Sin embargo, un año después, esto se revocó y volvió a las pistas. Las batallas entre Senna y Prost fueron dignas de una película. En 1990, Ayrton pudo ganarle la carrera y la última gran batalla entre ambos se dio en 1993, en el Gran Premio de Europa en Downton Park. Fue sin duda algo único. El brasileño superó a 4 rivales bajo una lluvia intensa. Antes de su primer giro, Alain Prost y entonces el joven Michael Schumacher fueron 2 de los rivales superados. Ayrton Senna falleció el 1 de mayo de 1994 mientras disputaba el Gran Premio de San Marino. El piloto brasileño conducía su Williams FW16 a más de 200 kilómetros por hora cuando se estrelló contra el muro situado en la curva de Tamburello. Aunque llegó a ser trasladado al Hospital de Maggiore de Bolonia, nada se pudo hacer para salvar su vida. El fatal accidente que terminó con la vida de Senna se produjo en la 7ª vuelta de la carrera, un gran premio tremendamente accidentado y que sirvió de punto y aparte para comprender el grave riesgo que asumían los pilotos cada vez que se subían a un monoplaza. En la salida de la carrera ya se había producido un accidente entre algunos pilotos, Leto y Pedro Lamy, que provocaron la salida del coche de seguridad. El safety car permaneció en pista hasta la 6ª vuelta. Senna era líder. Un joven Michael Schumacher, líder del mundial, le pisaba los talones. El de Williams pasó una vez por Tamburello sin aparentes problemas.
La segunda perdió el control de su monoplaza, chocándose así contra este muro. La autopsia reveló que además de la violencia del choque, Senna recibió el impacto de un trozo de la suspensión en su casco. Aquello le provocó la muerte cerebral inmediatamente. Los motivos que llevaron a Ayrton Senna a perder el control de su Fórmula 1 permanecen aún desconocidos. En parte, varias son las teorías para explicar un accidente injustificable, visto desde fuera, ya que Senna pierde el control del coche sin volantear ni casi oponer resistencia. Frank Williams, director del equipo Williams, Patrick Head, director técnico, y Adrian Newey, diseñador del coche, fueron juzgados por homicidio involuntario. La fiscalía les acusó de haber modificado el coche de Senna de manera que la columna de dirección del mismo se rompió por fatiga de los materiales. Inicialmente, los tres fueron absueltos por falta de pruebas. Sin embargo, en el 2007, la Corte Suprema italiana dio por buena esta versión y encontró a Patrick Head como único culpable. Este fue absuelto por el Tribunal Supremo italiano, ya que para entonces el delito había prescrito. Esta sería, por tanto, la explicación oficial al accidente. Algunas voces apuntan a que Senna no pudo mantener sus neumáticos en calor durante la actuación del safety car. Existen imágenes del 3 veces campeón del mundo pidiéndole más ritmo durante la carrera, que estaba ya neutralizada, por lo que se estima que aquella pudo ser una opción. Entonces, en aquella época, los coches de seguridad no eran los bólidos que son ahora. De hecho, aquel día en Imola se utilizó un Opel Vectra. Sin embargo, esta teoría posee la respuesta de que en la vuelta anterior sí se vio a un Senna sacando chispas debido al efecto del suelo, algo que indicaría que no había perdido presión en los neumáticos. Senna obtuvo 65 pole position, 3 títulos mundiales en 1988, 89 y 90. A esto se le suman 41 victorias y 80 podiums, además de 19 récords de vueltas. Antes de fallecer y gracias a su compromiso social, Senna lideró la institución Ayrton Senna y es una fundación encargada en recolectar dinero para ayudar a las escuelas públicas de su país, haciéndolo héroe fuera y dentro de las pistas. Senna será recordado por ser uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. Y murió ahí, donde dio su vida hasta escribir su nombre con letras de oro. Soy Yair Ramos, así se escriben las historias, y yo estoy para contarlas.